Hey, ¿qué pasa, chavos? Aquí el video de la Guerra Fría. Les voy a comentar qué fue lo que pasó el día de hoy. Bueno, primero que nada, la Guerra Fría inició después de 1942, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? Después de que Estados Unidos y Rusia hayan combatido juntos contra los nazis, pues pasó lo que debió de pasar. Se hizo un enfrentamiento de choques ideológicos, económicos y políticos, los cuales encadenó la Guerra Fría, pero va por partes. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés George Orwell usó Guerra Fría como un término general en su ensayo llamado en español La bomba atómica y tú, publicado el 19 de octubre de 1945 en un periódico británico. El mismo Orwell escribió en el Observer del 10 de marzo de 1946 que después de la conferencia de Moscú en diciembre del año pasado, Rusia comenzó a hacer una guerra fría contra el Reino Unido y el Imperio Británico. El primer uso del término para describir específicamente la confrontación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de posguerra fue en un discurso de Bernard Baruch, un financiero influyente asesor presidencial estadounidense, el 16 de abril de 1947. En el discurso, Baruch dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría". El término fue popularizado por el columnista Walter Lippmann con su libro The Cold War. Cuando se le preguntó en 1947 sobre la fuente de la expresión, Lippmann lo remontó a la Guerra Freud, un término francés de los años 30. En la Guerra Fría participaban Estados Unidos, que apoyaba el sistema político capitalista, y la Unión Soviética, que apoyaba el gobierno socialista. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de ambas potencias en la Segunda Guerra Mundial, cada potencia intentó imponer sus intereses políticos e ideológicos y predominar mundialmente. Una de las principales causas de la Guerra Fría fue que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, quienes odiaban ese sistema político. Además, el Plan de Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, plan que no agradó al comunismo de Joseph Stalin. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque en realidad nunca se tomó una acción para desencadenar una tercera guerra mundial. Las principales causas fueron ideologías, política, economía y la propaganda. Ambos crearon organizaciones que lo hacían no ser atacados unos a otros. Estados Unidos crea la OTAN y Rusia, esto llegó a hacer que no hiciera una guerra oficialmente. El primer enfrentamiento ocurrió el 27 de junio de 1953 en Seúl, Corea, donde Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaban a Corea y China y Rusia apoyaban a Corea del Norte. Los dos países comenzaron proyectos nucleares y la carrera espacial. A finales de los 50, Rusia mandó a su satélite Sputnik 2 a la perra Laika a bordo, pero no sobrevivió. En cambio, murió, o sea, se le salieron los ojos. Bueno, en el Vostok 1 fue al espacio y regresó con el primer hombre a bordo en 1969. Fue el hecho más importante de la historia de la humanidad, considerado hasta la fecha. El Apolo 11 llegó a la Luna y dejó por terminada la carrera espacial. Después, en 1959, le tocó a Vietnam. Así que mientras Estados Unidos estaban en la parte sur del país de Rusia, dominando la parte norte, así fue como se hizo una masacre y Estados Unidos se retiró en 1975. En 1962, a Cuba le tocó protagonizar que Rusia la trató de invadir y recibió un bloqueo naval de parte de Cuba. En ese momento casi se desata la Tercera Guerra Mundial. La crisis del Caribe, la cual fue en 1962, constituye la culminación de la Guerra Fría. El gobierno soviético retiró las armas nucleares que había establecido en Cuba, ante la promesa de Estados Unidos de no realizar ni facilitar otra invasión a la isla. A partir de este momento, bajo la tensión internacional, se acordó de la prohibición de las armas nucleares, con excepción de las subterráneas, por la mayoría de los países, exceptuando a Francia y a China, que no se sumaron a este tratado. El enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética trajeron grandes consecuencias, empezando
por la implementación del capitalismo como un modelo político, mientras que al mismo tiempo el socialismo sufría de una importante crisis en la década de los 80. El atraso económico y en los finales de los 80 comenzó la crisis del socialismo el 9 de noviembre al poder de la URSS en Alemania, con el derribo del muro de Berlín. Después de esta caída y la negociación de Ronald Reagan y Gorbachev pusieron fin a la Guerra Fría después de 40 años. Entonces, cuando todo iba relativamente bien, empezó a ir relativamente mal. Dejó 30 millones de muertos. Gorbachev entregó nuevamente el socialismo en Rusia y sus alrededores, y la URSS se disolvió en 1999. El capitalismo resultó que dominó el mundo.